Por favor, abra sus Biblias en el libro de Éxodo, el capítulo 20. Se ha leído entonces los 10 mandamientos correspondientes a nuestra serie de estudios. Y hoy nos corresponde estudiar el 7º mandamiento. Y seguimos avanzando en la exposición y en el comentario de la ley del Señor, los 10 mandamientos para empezar a vivir bien. Fuera de los mandamientos no hay opción a que un hombre, una mujer, un padre de familia, un esposo, una esposa, los jóvenes, pueda irle bien, independiente de los mandamientos de la ley de Dios. La palabra de Dios nos ha dicho ahora, no cometerás adulterio. Hemos titulado nuestra reflexión, respetemos a las personas, porque recuerde usted que esta segunda parte de las leyes de Dios corresponden a las relaciones interpersonales. Las 4 primeras tenían que ver con nuestra relación con Dios, cómo adorar a Dios, cómo tratar a Dios, cómo reconocer y respetar a Dios. Y a partir del 5º en adelante, entonces, tiene que ver cómo relacionarnos correctamente con nuestro prójimo. Así que los 10 mandamientos muestran que Dios se interesa en la vida total de cada persona. ¿Amén? ¿Amén? Los 10 mandamientos demuestran que Dios se interesa en la vida total de cada persona, en su relación con Dios y en su relación con su prójimo. En eso se reduce o se resume, en todo caso, nuestras relaciones en la vida. Usted se relaciona con Dios y se relaciona con el prójimo. Por tanto, el 7º mandamiento tiene un buen propósito para nuestras vidas. Por eso es bueno aclarar, mi amado hermano, que el sexo de ninguna manera es malo. Aun cuando encontramos aquí la prohibición, alguien podría relacionar con ligereza, entonces el sexo es malo. Nosotros como creyentes y fieles a la sana doctrina debemos afirmar que esto no es así. El sexo es bueno, la intimidad sexual es buena. Y permítanme, los cuerpos juntos en el matrimonio y solo dentro del matrimonio son buenos. Esto es parte del plan de Dios. La Biblia dice en Proverbios 5, 18 y 19, sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante sierva graciosa Gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Eso está en la palabra. Así describe la preciosidad de la intimidad y de la relación entre una pareja de esposos. Por eso decimos que el sexo dentro del matrimonio es precioso, porque fue creado por Dios, fue diseñado por Dios para el deleite, para el placer y para la reproducción y el compañerismo y la felicidad de los cónyuges. Por eso la pureza sexual entonces es sagrada. Cuando el sexo se practica fuera del matrimonio, antes del matrimonio, entonces se corrompe el mandamiento y el buen propósito de Dios de la exclusividad de la relación sexual, porque está creado para el deleite de los esposos. Por tanto, fuera de ella, atentamos contra la pureza sexual que es sagrada. Amén. La pureza de vida sexual tiene que ser sagrada. Para entender este mandamiento vamos a responder entonces a 4 preguntas y lo vamos a hacer ya porque el tiempo corre. Amén. ¿Cómo se define el adulterio según la Biblia? Primera pregunta. ¿Por qué el adulterio es peligroso? Tercera pregunta, ¿cómo puedo evitar el adulterio? Esto tiene que ver con la prevención para no caer en él. En cuarto lugar, ¿cuál es la solución al adulterio? Que
lo que necesitamos a escuchar y aprender. ¿De acuerdo? Así que vámonos con la primera pregunta para entender el séptimo mandamiento que dice no cometerás adulterio. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cómo define entonces la Biblia el adulterio? ¿Por qué Dios dice no cometerás adulterio? Y note usted que es puntual, no hace añadidos, no hace aclaraciones, no hace ninguna ampliación. Para Dios es muy sencillo, es muy claro y es muy puntual. ¿Cómo tiene que entenderlo la iglesia? ¿Cómo tienen que entenderlo los creyentes y su pueblo? Tal cual, sin buscarle los 5 pies al gato, al mandamiento, sin tratar de sacarle la vuelta al mandamiento, sin tratar de interpretarlo antojadizamente el mandamiento. Dijo claramente, no cometas adulterio, punto. ¿Por qué? Porque es un atentado contra el matrimonio instituido por Dios. Si Dios estableció el matrimonio y dentro del matrimonio las prácticas de la relación sexual satisfactoria, sana y de bendición, el séptimo mandamiento fue dado entonces para salvaguardar precisamente la relación matrimonial. Ahí su importancia. ¿Para qué fue dado el séptimo mandamiento? Para proteger al matrimonio, para proteger la sagrada institución del matrimonio, para que podamos nosotros entender que desde la perspectiva divina, la exclusividad de la práctica de la intimidad sexual es propósito de Dios. Así que la relación matrimonial se ha de cuidar y conservar a lo largo de los años y de los siglos y de los cambios sociales que puedan haber y de las modernidades de interpretación. La sagrada institución del matrimonio se conserva y se guarda a través del séptimo mandamiento. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros entendamos esto antes de ir de fondo al tema del mandamiento? Porque el matrimonio, amado hermano, es un pacto sagrado. Si nosotros no entendemos el valor del matrimonio, no podremos entender el valor del mandamiento. ¿De qué vale que yo repita, no se debe adulterar, si no entiendo la razón de ello, el valor de este mandamiento? Bueno, es porque el matrimonio es un pacto sagrado donde 2 personas prometen ser fieles en todos los aspectos de la vida. Cuando uno se casa en matrimonio, se hacen una sola carne, y este es el precioso misterio espiritual que Dios ha permitido. Ya no 2, sino 1. 2 personalidades, pero que se unen en un espíritu a través del matrimonio, y esto se consuma en la intimidad sexual. Por eso, las lealtades personales de un cónyuge hacia el otro, de un esposo hacia ella o viceversa, empiezan a alinear el comportamiento y la conducta de la vida de estas personas. Ya estoy casado contigo, ahora eres mi esposo, eres mi esposa, y entonces empieza a alinear mi conducta, mi comportamiento, porque ya no soy soltero, ahora pertenezco a mi cónyuge. Ese es el plan de Dios para el matrimonio. Así que el matrimonio es sagrado, plan de Dios, divino, es un pacto, y es importante que nosotros entendamos en primer lugar el valor del matrimonio. Por eso es cierto que aunque todo pecado merece la ira de Dios, el rechazo de Dios, también es cierto que hay algunos pecados que evidencian mayor dureza de corazón y tienen mayores consecuencias, como en este caso lo es el adulterio. Si hay pecados donde se manifiesta la ira de Dios, el juicio de Dios, la disciplina de Dios, y hay más consecuencias, es precisamente en el adulterio. Entonces, el compromiso de permanecer fiel hasta que la muerte los separe es serio, y eso no debe ser tomado a la ligera. Cuando yo prometí, voy a ser fiel hasta mi muerte a mi esposa Esther, no es un juego, nunca fue un chiste, nunca fue una broma. Hay que tomarlo en serio
porque ese es el plan de Dios. Entonces, ¿cómo define la Biblia el adulterio, pastor? Bueno, el adulterio es una relación sexual ilícita en la que participa al menos una persona casada. Técnicamente ese es el adulterio. Una relación ilícita donde uno de los dos es casado. Ser adúltero es ser infiel a la pareja. En otras palabras, significa iniciar una relación sexual con una persona que no es tu esposa, que no es tu esposo. El pecado del adulterio siempre es un pecado que se comete, escúchame bien, a propósito, en forma deliberada. Es un pecado que se comete después de un proceso de pensamiento, ¿no? Uno va pensando, preparando, acomodando las circunstancias, planeando en la mente, y después de ese proceso y de la consideración, entonces el adulterio, tanto como la fornicación, terminan siendo entonces claramente pecados que no son accidentales, sino planificados. Así que no vale esa excusa que dice, fue un desliz, fue un pequeño error, fue un accidente. No, mi hermano. Iglesia del Señor, aquí no hay un accidente. Es claramente una planificación deliberada por pecar, por adulterar, por violar la ley de Dios y por estar con una persona que no es el cónyuge. Es por esta razón, mi amado hermano, que decimos que el adulterio siempre incluye otros pecados específicos que forman parte de la culpa y de la contaminación del matrimonio. ¿Por qué? Porque está la mentira, está la falsificación y una serie de actos que quebrantan la ley de Dios, que contribuyen para que un hombre o una mujer puedan cometer en lo secreto el adulterio y se consuma el pecado. Pero no solo eso, incluso los pensamientos de infidelidad o de una íntima relación emocional, se despierta un vínculo emocional con una persona que no es tu cónyuge, que no es tu pareja, con otra persona, entonces se constituye en un adulterio si es que este sentimiento, esta relación, esta afectación empieza a separarte de tu esposa o empieza a separarte de tu esposo. Y la esposa se da cuenta. La esposa se da cuenta y los esposos también se dan cuenta. Cuando empieza el alejamiento, el enfriamiento, la indiferencia, todo está bien aparentemente, pero no es lo mismo. Cuando la relación es afectada de esta manera es porque ya seguramente se inició un vínculo emocional con una persona que no es la pareja. Por eso Jesús lo dijo claramente, hermano, y tenemos que repetirlo aquí, porque es la palabra de Dios y nunca dejaremos de repetir las palabras de Jesucristo y sus enseñanzas. Él dijo en Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El adulterio se consuma también en la mente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Debe usted entenderlo y debe usted aceptar la profundidad que le atribuyó Jesús al séptimo mandamiento dado en la ley de Moisés. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 13, verso 4, honroso sea en todos el matrimonio. La honra del matrimonio que debe ser conservada y cuidada. La honra, lo sagrado, lo especial, el valor de ella. La honra de tu matrimonio tiene que ser conservada, guardada y protegida. Honroso sea en todos, en cada uno de ustedes, vuestro matrimonio. Y el lecho, el lugar donde habitan y cohabitan, sea sin mancilla, sin humillaciones, sin manchas, sin pecado. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Nota usted entonces el valor que Dios le atribuye a la
falta del adulterio? Yo creo que eso nos aclara entonces qué es para Dios, qué es desde el punto de vista bíblico el adulterio. Y por supuesto aquí chocamos con muchas opiniones que el mundo tiene respecto al adulterio. Muchos inician relaciones probando en la intimidad sexual. Hay películas estrictamente directas y sin tapujos donde se dice que prefiero tener una intimidad sexual para ver si soy compatible contigo. Y entonces si la intimidad sexual no me satisface, no soy feliz, no me gustó, entonces significa que no eres mi pareja. Las películas de Hollywood nos engañan cuando vemos a dos jóvenes muy carismáticos, actores conocidos, que se conocen y a los 10 minutos, a los 5 minutos después de una cena ya tienen relaciones sexuales. Ese amor romántico no es verdad. Ese amor romántico no conduce a nada. Y eso es falso. Y eso es mentira. El amor no se consigue de la noche a la mañana. No existen los clics. Es un proceso. Es una definición. Es una maduración. Es un caminar juntos en la amistad, una amistad larga, un noviazgo corto para un matrimonio para toda la vida. Eso es lo que creemos, eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Ahora, en segundo lugar, la segunda pregunta que quiero responder es: ¿por qué cometer adulterio es peligroso? ¿Encierra un peligro? Sí, encierra un peligro. No cometerás adulterio. Violar esta ley de Dios dada en la cumbre del monte Sinaí a Moisés para el pueblo y ahora para nosotros, ampliada por Jesucristo el Señor, no cumplirlo sin duda es peligroso, porque quebranta el mandamiento explícito de Dios, explícito de Dios. No cometerás adulterio. Dios ha ordenado entonces que seamos fieles a nuestro hogar y a nuestro matrimonio. Varones, Dios le ha pedido a usted que sea fiel a su esposa. Esposas, ustedes tienen que ser fieles a su esposo. Por tanto, cometer adulterio es una desobediencia peligrosa. La persona que comete este pecado peca entonces en primer lugar contra Dios. En segundo lugar, contra su cónyuge, esposo o esposa. En tercer lugar, contra su prójimo. Y en cuarto lugar, contra sí mismo. Fíjate en las 4 direcciones en que el pecado del adulterio es un instrumento que afecta al ser humano. Afectan sus relaciones, se rompen, se destruyen, se anulan y genera dolor, sufrimiento, tristeza, lágrima, como vamos a ver más adelante. ¿Es peligroso? Por supuesto que es peligroso. La Biblia dice en Proverbios capítulo 6, 27 al 29. Y fíjate si no es peligroso. Mira las palabras que usa la palabra del Señor. Escucha con atención y toma nota de esto. ¿Puede alguien echarse fuego en el pecho, brasas de fuego en el pecho, sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien hacerlo sin quemarse, sin chamuscarse? ¿Caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? La lógica de Salomón hace una comparación contra esto que es absolutamente ilógico que no te quemes. Por eso él agrega en el verso 29, pues lo mismo sucede con quien se acuesta con la mujer de otro, no se librará de sufrir las consecuencias. Si tan solo consideraran los adúlteros esta palabra de Dios, por lo menos tendrían temor de seguir avanzando en su ilícito pecado. 1 Corintios 6, 9 al 10 dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Por supuesto que es peligroso entonces. Los que hacen pecado, los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. Los que se entregan al pecado sexual o cometen adulterio, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Mira las consecuencias eternas que trascienden al tiempo presente y entonces afecta la eternidad de esa persona que es adúltera y no quiere salir de su pecado y que le gusta el adulterio y que vive en él. ¿Cuál será la consecuencia final
trágica. El adulterio crea heridas muy profundas, hermanos. ¿Cuántos hogares, cuántas lágrimas hemos visto el pastor Jaime, quien habla, algunos líderes en la atención pastoral y en la consejería pastoral? Qué impotentes nos sentimos a veces cuando escuchamos esos testimonios desgarradores, inimaginables y hasta inhumanos del trato de un cónyuge hacia su pareja, del trato de un hombre que le ha sido infiel a su pareja. Cómo rompe el alma, cómo la hace pedazos, quebranta la confianza que se construyó a lo largo de los años, que es de tanto valor, que es lo que realmente une a la pareja, al hogar, al matrimonio, que es la fuerza que sostiene a la pareja en momentos de dificultad y de crisis. La confianza, confío en ti, ve adelante, estoy contigo en las buenas y en las malas, estoy contigo, confío en ti, sé que harás algo bueno, pero esta se quebranta cuando hay adulterio. El apóstol Pablo nos habla de la seriedad del pecado sexual de la siguiente manera. 1 Corintios 6, 18. ¿Qué dice el apóstol? Huyan de la fornicación. ¿Qué verbo usa? Amada iglesia fuerte, ¿qué verbo usa? Huir. ¿Qué cosa es huir? ¿Qué cosa es huir? Escapar. ¿Huyes cuando hay incendio o no huyes? ¿Huyes cuando hay una balacera o no huyes? ¿Huyes cuando hay peligro o no huyes? Cuando hay un temblor, ¿qué haces? Huyes. ¿Entiendes entonces a qué está diciendo el apóstol? Huyan de la misma manera de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Te atentas contra ti mismo. Todo creyente debe tomar entonces con seriedad y entender las consecuencias profundas, graves, peligrosas de caer en este pecado. Yo quiero ser lo más serio posible, lo más solemnemente posible y lo más explícito posible para que todo varón en esta iglesia lo entienda y toda persona que nos está escuchando a través de esta transmisión lo entienda. No es un juego, es serio y debe usted entender, mujeres y hombres, que esto es una tragedia en el corazón y en la pareja. Por eso el adulterio es todo lo contrario al evangelio del amor de Jesucristo. Es todo lo contrario. El adulterio destruye, el evangelio construye relaciones. El adulterio trae muerte, el evangelio trae vida. El adulterio te quita la paz, el evangelio te produce paz. El adulterio te genera culpa, el evangelio te libra de la culpa. Pocos pecados tienen tantas consecuencias, como ya lo hemos dicho, tan profundas como el adulterio. Por eso la Biblia dice, Gálatas 6:7, amados, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. De modo que sería ingenuo de nuestra parte ser engañados. Que no te engañe la mujer con sus palabras bonitas, que no te engañe la mujer con su falsa necesidad o sincera necesidad, que no te engañe el varón con un floro bonito, que no te engañe el varón con una garantía de dinero que vas a recibir, que no te engañe el hombre con una estabilidad que te va a dar si es que te acuestas con él. No te dejes engañar por la oferta de un ascenso en el trabajo si tú te acuestas con alguien de tu trabajo. No te dejes engañar por tus propias pasiones diciendo esto lo hago una vez y no lo hago más. No te dejes engañar pensando que solamente quiero experimentar y después me abstengo. No seamos ingenuos
No te dejes engañar, dice el apóstol Santiago, porque todo aquel que intenta burlarse de Dios no se librará de la disciplina y las consecuencias. ¿Qué consecuencias temporales? Solo para rápidamente te menciono. Enfermedades de transmisiones sexuales cuando uno se une con una prostituta o con un hombre que usted no conoce. Cargas en el matrimonio, conciencia culpable, sumergido en una adicción profunda porque sigue y persevera. La destrucción de la familia. El matrimonio se rompe y se divorcian. Y el ministerio, en el caso de los servidores del Señor, con tristeza lo digo, se termina. Tercera pregunta, ¿cómo evitar entonces el adulterio? ¿Cómo evitar, pastor? ¿Cómo prevenir? Porque esto que quiero decir aquí es la prevención. La sabiduría, mi amado, la sabiduría. Mírenme todos, por favor, la sabiduría que el discernimiento nos da, se necesita para poder evitar el adulterio. Debes tomar la decisión sabia de evitarlo. Debes contar, por tanto, con la sabiduría de Dios en tu mente, gobernando tu corazón, dominando tu voluntad, para que Él te ayude a reconocer cuáles son esas señales de advertencia a las cuales te estás acercando y estás moviéndote en dirección equivocada. Hay señales y necesitas la sabiduría de Dios para darte cuenta, esto no está bien, esta conversación no está bien, esta foto que estoy mirando no es correcta, este camino no es el correcto. ¿Quién te da conciencia de esas señales? De esas pequeñas luces rojas que van apareciendo en tu caminar espiritual, pues Dios a través de su sabiduría necesita ser sabio y no necio para comprender que esto te puede llevar por un mal camino, y no necesitamos ser demasiado inteligentes cuando vemos una calle oscura, desolada, y sería absurdo que yo saque mi tremendo celular, ¿no es cierto? Y caminar todo contento. Nadie hace eso, porque uno es medianamente pues lúcido, inteligente. En el matrimonio y en el adulterio es lo mismo. Proverbios 2:16 dice, la sabiduría te librará de la mujer inmoral. ¿Quién te librará? La sabiduría de Dios, la palabra de Dios, lo que has aprendido de Dios, las convicciones que tienes de Dios, la prudencia que tienes para honrar a Dios y apartarte del pecado. La sabiduría te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Cuidado con esas palabras seductoras porque son como miel, en lo cual un varón se queda pegado. Porque cuando uno oye estas palabras seductoras, varones, entonces uno cede y se derrite como mantequilla. Pastor, eso le pasa a las mujeres también le pasa a las mujeres. Si un hombre le habla al oído cosas sensuales, susurra al oído verdades y esperanzas y fantasías, la mujer también cede. Tanto el hombre como la mujer ceden a las palabras seductoras. Por eso Proverbios 2:16 dice, la sabiduría te librará de ellas. Cierras los oídos, te apartas de esas palabras seductoras y te proteges. Santiago 1:5 dice, si ustedes necesitan sabiduría, pídansela a nuestro Dios generoso y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Así que empecemos por pedir sabiduría. No andes confiando en tu propia sabiduría. Pide la sabiduría de Dios. Llénate de la prudencia, de los consejos, de los principios, de los mandamientos de Dios. Los conoces, los recuerdas, los tienes presente, los citas. Aquí 3 sabidurías. Número 1, cuidado con lo que miras. Proverbios 4:25-27 dice, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies.
permanece en el camino seguro, no te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Si corres peligro de caer en adulterio por mirar a una persona del sexo opuesto, varón o dama, quita tus ojos de allí. Deja de mirarlo. Deja de mirarla. Quita tus ojos de donde te pueden llevar a pecar y cometer adulterio. Eso es sabiduría. Esto es prevención. Esto es antes de. Esto te ayudará a mantenerte alejado de la tentación. Pastor, qué difícil, qué arduo, exigente y esta disciplina. Pero, amado hermano, estimada hermana, se necesitan estos ojos fieles como clave para que tú seas librada y librado del adulterio. ¿Por qué? Porque algunas personas tienen el concepto equivocado de que a menos que cometan el acto mismo del adulterio, no han pecado. Yo no hice nada, yo estoy limpio, yo no he tocado a ninguna dama, ningún caballero, pero tienen el concepto erróneo de que se necesita llegar al acto mismo, al acto físico, para entonces sentirse culpables del adulterio. Pero ya hemos aprendido que esto no es así. Algunos piensan que está bien fantasear. ¿Me entienden? ¿Me dejo entender? Fantasear, fantasías, ilusiones, fantasear estar con alguien, fantasear ser seducido por alguien, fantasear estar solo con alguien, fantasear ser el esposo de alguien, fantasear ser la esposa de alguien. Mientras no se vea involucrado en una relación pecaminosa, entonces puedo tener mis deseos. Cuidado. Por eso Jesús corrige directamente esto. Y lo hace directamente al corazón. Él enseña que hasta con una mirada con lujuria es tan pecaminoso cometer el acto mismo del adulterio. Mateo 5:48. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o sea, con pasión sexual, con esta carga sexual, con estos ojos llenos de lujuria y de carga sexual, dice Jesús, ya adulteró con ella en su corazón. Quiero citarte un detalle importante. En el griego original del Nuevo Testamento, voy avanzando, uno de los significados de la palabra que Jesús usó para mirar, ¿sabes cuál es? Ver intencionalmente repetidas veces. ¿Qué cosa significa la palabra ver que Jesús usa aquí? Según los entendidos, los estudiosos, ellos dicen, esa palabra significa ver intencionalmente repetidas veces. Uno puede inevitablemente ver una dama seductora, atractiva, guapa. Una dama puede ver a un caballero bien formado, fitness, atractivo. Pero volver a mirar y reiterar la mirada, entonces ahí ya hay pecado. La segunda mirada, la tercera mirada ya es pecado. La primera no necesariamente, uno mira y se aparta. Pero si miras intencionalmente repetidas veces, entonces caes en la descripción que Jesús hace de adulterio a través de la vista y de la codicia del corazón. ¿Cuál es el remedio que propone Jesús cuando alguien tiene problemas en esta área? Mira lo riguroso que Jesús, Mateo 5, 29 al 30, sigue la lectura conmigo, escucha. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¡Wow! Parece demasiado drástico. Sumamente drástico, pero debemos mirar el contexto y la cultura de los días de Jesús para comprender por qué usa esta comparación. Y el hecho es que en la cultura judía se consideraba al ojo derecho y a la mano derecha como las posesiones más valiosas de la vida humana. Era una forma de hablar, una forma coloquial de hablar.
Lo más valioso es tu ojo derecho, cuídalo. Lo más valioso es tu mano derecha, cuídala. Por eso Jesús dice, si tú eres frágil en tus miradas, entonces sácate ese ojo, córtate esa mano. ¿Qué está diciendo Jesús? Que debemos abandonar todo lo que sea necesario para no caer en el pecado del adulterio. Haz todo lo necesario, incluso lo más drástico, lo más exigente y lo más exagerado que para ti suene, hazlo. Porque es el espíritu del mandamiento de Cristo, es el espíritu de la advertencia de Cristo para que no caigas en el pecado del adulterio. Córtate la mano, quítate el ojo, haz todo lo necesario. Una vez me contó un joven que tenía problemas en su mente y fantaseaba con una antigua enamorada. Y yo le pregunto, ¿por qué sigues con esas luchas? Porque es mi vecina de la otra cuadra. Y yo cuando vengo del trabajo me bajo en el paradero pasando su casa, y entonces tengo que venir a mi casa y paso por la puerta de su casa. Y cada vez que paso por la puerta de su casa me acuerdo inevitablemente de ella y de nuestros pecados. Él ya no estaba con ella, se había apartado totalmente de ella, pero él seguía vinculado en la emoción y en el recuerdo y en la memoria, porque se activaba cuando veía la casa que frecuentaba antes y pecaba. Entonces, ¿cuál sería una medida necesaria y extrema? El pastor en ese momento, dijo, vete por el otro lado, camina. Ay, pastor, no voy a estar caminando pues todo el parque enorme para llegar a mi casa, estoy cansado. Ah, no quieres caminar, pero prefieres cruzar y sufrir todas estas consecuencias. ¿Qué tenemos que hacer según Jesús? Quítate el ojo, quítate la mano, camina todo lo que sea necesario, apártate ahí, renuncia a ese trabajo, ve a otro lugar, cuenta con la ayuda de tu esposa, de un pastor, haz todo lo necesario para evitar caer en ese pecado. Debemos abandonar todo lo que sea necesario. Cortarnos tal vez de una relación ilícita, córtala. Puede ser cortar algún canal por cable que tiene contenido pornográfico, córtalo. Puede ser cortar algún tipo de páginas indebidas en el internet y poner algún tipo de bloqueo en tu teléfono, córtalo y haz eso. Puede ser cortar la forma del cómo y dónde pasas el tiempo que te lleva a pecar. ¿Dónde paras? ¿Dónde andas? ¿Qué visitas? ¿Con quién te juntas? De repente hay que cortar ese tipo de relaciones. En otras palabras, debemos dejarnos de cualquier cosa, alejarnos de cualquier cosa o relación que pueda tener un efecto espiritual destructivo para tu vida. Recuerda al fiel Job 31:1. Fíjate, hice un pacto con mis ojos, ¿cómo podría entonces mirar a una virgen? Segunda sabiduría, llena tu mente de las cosas de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte. Llena tu mente de la sabiduría de Dios, de las cosas de Dios. Filipenses 4:8 lo conoces. Dice, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. ¿Qué más? En todo lo que es honesto, justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay virtud alguna, si hay algo que admirar, piensa en ello. Por eso se entiende que el séptimo mandamiento no solo prohíbe el adulterio físico, sino toda acción, vista, conversación, pensamiento o deseo que incita a la lujuria y a la inmundicia. Pablo dijo en 2 Corintios 10:5, todo pensamiento humano debemos someterlos a Cristo para que lo obedezca a Él. Eso es lo que se tiene que hacer con esos pensamientos rebeldes que se te vienen a tu mente, aún de día o aún de noche, aún en tu trabajo o aún cuando estás en actividad. Se filtra un pensamiento y dile, Señor, este pensamiento lo sujeto a la obediencia tuya, que te obedezca a ti, y no lo disfruto, no lo manejo, te lo remito a ti, Señor Jesucristo, renuncio a ese pensamiento. Tercera sabiduría, huye de la tentación sexual. Ya hemos leído Proverbios, pero permíteme citar Proverbios 5, 3 y 4 y luego el verso 7 y 9. Es importante que lo escuches. Pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite.
pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos. Así que ahora, hijos míos, escúchenme, nunca se aparten de lo que les voy a decir, aléjense de ella, no te acerques a la puerta de su casa. Si lo haces, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tiene compasión. Frente al adulterio, no te creas lo suficientemente fuerte para poder manejarlo. Ayer hemos tenido una reunión de varones. ¿Cuántos varones están aquí presentes? Levanten su mano. Muy bien, les felicito, han estado ayer conmigo. Y hablamos de los temores, y uno de los temores común fue fallarle a nuestra pareja con una mujer que sea prohibida. Valoré la honestidad, mis hermanos. Y fue natural, ¿por qué? Porque todos los hombres estamos expuestos a esta tentación, somos vulnerables a esta tentación, por eso tenemos que protegernos, por eso hacemos reuniones de hombres. Me dijeron, pastor, ¿es la reunión de los búfalos mojados? No, no es la reunión de los búfalos mojados, es la reunión de los hombres con propósito, con decisión. Y ahí entendimos que no podemos escuchar estas palabras porque perderemos lo sagrado de nuestra relación matrimonial. Frente a la tentación, entonces, no te creas lo suficientemente fuerte. Lo mejor que puedes hacer es huir como lo hizo José, joven, guapo, atractivo, con capacidades, inteligente y además un hombre de Dios. Mira ese candidato para ser esposo, ¿no es cierto? Tremendo varón, José. Tú sabes la historia. Hablando ella a José cada día, él no le escuchaba, ella le insistía para acostarse con él, pero ella insistía, él no quería. Verso 11, aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio, no había nadie de los de la casa allí en el palacio. El verso 12, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Mira entonces el nivel de tentación. Tremenda mujer, esposa del rey Potifar, bellísima, adornada con las joyas más atractivas, bellamente vestida, con poder, con autoridad, con convicción, poniéndose en bandeja a este joven. Solo tenía que decir sí. Pero él reaccionó huyendo, dejando su ropa en las manos de ella, salió y se escapó. Gloria a Dios por José y su ejemplo, porque nos enseña que debemos salir como si fuera fuego que nos puede consumir. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:8, escucha este verso, subráyalo y anótalo. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. ¿Sabes que este es uno de los versículos más útiles en la lucha contra la lujuria y la tentación de la inmoralidad sexual? Anota, varón, anota, dama, este versículo. Bienaventurados los de limpio corazón, mente, alma y espíritu, pues ellos verán a Dios. Lucha contra el deseo pecaminoso. Y termino con esta cuarta sabiduría. Busca la satisfacción de tu cónyuge. Busca la satisfacción de tu cónyuge. Proverbios 5, 15, 18. Bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente con tu esposa o tu esposo. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud, con la mujer de tu juventud. ¿Qué aconseja el Señor? Ve donde tu esposa, regocíjate, satisfácete y llénate de amor con ella. Agota todas tus pasiones con ella, con él. Pastor, la relación matrimonial, la relación íntima con mi pareja no funciona. Bueno, entonces haz algo para que esto funcione. Estamos los pastores para orientarte y ayudarte. Pero no permitas que eso sea una causal para que tú te excuses luego de ser expuesta o vulnerable al adulterio. Si me dan 5 minutos, 4 minutos. Termino con la última pregunta. ¿Cuál es la solución al adulterio? Pastor, ¿qué significa esto? Una vez que alguien pecó, ¿qué hacemos? Recuerda que el adulterio atenta contra los sueños de la vida.
El adulterio atenta contra los sueños de la vida. ¿De quién? Del pecador que ofende. Contra sus propios sueños, sus planes, porque los entorpece, los corta, los rompe. Los sueños de la pareja también se frustran porque esa pareja soñaba con que esto sea duradero y en el tiempo. Se destruyen los sueños de los hijos porque ver con tristeza la reiterada foto de la casa de los peruanos. ¿Cuántas veces se ve esa fotografía de los padres separados y divididos? Se afecta la esperanza de la familia, se afecta la esperanza aún de la iglesia, aún de la iglesia. Por tanto, la infidelidad es muy dañina y peligrosa. Jesús lo enseñó en Mateo 5:31, cualquiera que repudia a su mujer le da carta de divorcio, pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, le hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Muchos toman la decisión a consecuencia de el adulterio, optan por el divorcio. Hermanos, aunque el divorcio es una opción que concede la ley, la palabra, por insistencia del hombre mismo que enseñó Jesucristo, porque nunca fue esto así al principio. Sin embargo, no significa que Dios no pueda restaurar tu matrimonio. Y esta es la bendición. No significa que, aun cuando hayas pasado por el espacio y tiempo penoso de un adulterio, Dios no pueda restaurar tu matrimonio. Hay gracia para los matrimonios. El Evangelio permite que podamos perdonar las mayores ofensas, aunque nuestras ofensas no hayan sido perdonadas. ¿Qué puedo hacer, pastor? Escríbelas. Número 1, arrepentimiento genuino. Dios te tiene que ayudar, tienes que ser honesto. El Espíritu Santo trabajará a través de tu corazón. Lo primero es el arrepentimiento genuino. Eso significa sentir dolor por tu pecado, no remordimiento. Sentir dolor por la ofensa, que significa desobedecer a Dios. Significa romper de raíz con lo ilícito de tu comportamiento y terminar con él o con ella o con el cómplice de tu pecado. Un destacado consejero dice, escucha esto: la primera frase que yo les digo cuando tengo un hombre, una mujer que ha caído en adulterio, buscando su arrepentimiento, es: ahora estás llorando, pero en las próximas semanas tus acciones me harán saber si en verdad estás arrepentido. Uno llora a veces por la culpa, por el impacto de la conciencia que toma por lo que el daño que hizo, pero no necesariamente es un genuino arrepentimiento. 2, accede a cualquier petición razonable de tu cónyuge. En ese proceso de restauración, por ejemplo, no le pongas contraseña a tu celular. Di siempre a dónde vas. Cuéntale todas las cosas a tu pareja. Si ella dice no dormirás conmigo durante un tiempo, acepta con humildad. Estas peticiones son razonables porque es un corazón herido que está tratando de reconstruir el hogar y está dándote la oportunidad. Hay gente que dice, yo ya le pedí perdón, pero ella no me perdona hasta ahora. Además, si en verdad me perdonó, no debería pedirme tantas cosas. Cuando alguien razona así, significa que no se ha arrepentido genuinamente. Accede a lo que tu esposa o tu esposo, como medida de protección, te pide. 3, no traslades tu culpa al ofensor. Por ejemplo, como decía un hombre que cometió adulterio: no me atendía sexualmente, pastor. Es muy difícil estar con mi pareja. No le atribuyas la culpa de lo que pasó a tu pareja, es tu culpa. Apártate de cualquier otro pecado, en cuarto lugar, que alimente la posibilidad de tu adulterio. Evita la pornografía.
¿Tú sabes que la pornografía no es un pecado estático? El pecado engendra más pecado. Y tu cabeza se llena de pecado y te lleva a hacer tonterías. Apártate de la pornografía, de todo tipo de pornografía. 2, apártate de las amistades del sexo opuesto, del pasado que te has conectado en el Facebook. Muchos de los adulterios terminan por esos reencuentros con parejas del pasado. Evita la soledad. ¿No es bueno que el hombre esté? ¿No es bueno que el hombre esté? ¿No es bueno que la mujer esté? Cuidado con los viajes prolongados, ausentes de la esposa. Ejercítate para la piedad. Disciplínate en el Señor. Y termino entonces concluyendo. El 7º mandamiento nos dice: no cometerás adulterio. ¿Quieres empezar otra vez? No importa el nivel de profundidad que hayas caído tú o tu pareja, lo importante es que vuelvas a Dios. Amén. Él te va a dar una oportunidad. Ponte de pie para terminar orando este tiempo. Por favor, todos de pie. La Biblia dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cierra tus ojos. Padre que estás en los cielos, nos acercamos a ti, Señor, Dios de misericordia, Dios de bondad, amplio en perdonar. Mi amado hermano, amada iglesia, todos con sus ojos cerrados.